Muy buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Romero Álvarez y este video va en español. Es una compilación en secciones de una conferencia de 1 hora y 40 minutos que impartí para la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la invitación de un colega, Guillermo Ramírez Gil. La charla se llama Epidemiología 2.0, una visión moderna de una ciencia clásica y nada, la dividí en secciones para que sea más fácil mirarla. Dos cosas, cuando se empezó a grabar la charla yo ya había iniciado la presentación, así que empiezo desde el tercer slide, que básicamente resume todo lo que estoy diciendo aquí. Y en cada vez que yo mencione una publicación de un artículo científico, el código QR de ese artículo va a aparecer en la región inferior derecha del video. Y eso está genial porque cada quien puede escanear ese código con su teléfono y confirmar que lo que estoy diciendo es cierto. Y esto es muy bueno para evitar la diseminación de noticias falsas porque asegura que los espectadores de este video puedan confirmar la información que se comparte con su sentido común, que es la esencia para evitar las noticias falsas, ¿no es cierto? Examinarlas con la lupa del sentido común de las personas. Bueno, eso, sin más. Parte 1. Bueno, entonces les mencionaba que quería empezar la plática con esta pintura de Pietre Bruegel, también llamado El Viejo. Es una pintura del siglo XV que está en el Museo del Prado. Y en esta pintura tratan de reflejar la calamidad que significa la enfermedad. Y una de las cosas que querían representar era que no hay diferencia entre pobres y ricos. Pueden ver que la enfermedad ataca a la gente que es muy, muy pobre, que no tiene posesiones, a los reyes y a todas las clases sociales. Y esta pintura debería ser muy relevante hoy en día que tenemos más de 1 millón de casos de fallecidos por culpa del coronavirus y poco a poco nos volvemos cada vez más insensibles a lo que es tantas muertes más hoy, tantas muertes más mañana. Pero en realidad vivir en una pandemia es también vivir en una época de desesperación y complicaciones. Ahora, si se fijan bien, aquí la enfermedad es representada por estas calaveras blancas. Y eso es muy importante porque en realidad hasta finales del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX, nosotros todavía pensábamos que las enfermedades eran transmitidas por malos aires, ¿no es cierto? La palabra, la denominación de malaria mismo viene de mal aire, ¿no es cierto? Pensábamos que, y esto se llama la teoría miasmática de la enfermedad, que entidades que no eran seres vivos causaban la enfermedad. Pero gracias a los estudios de Louis Pasteur, que es considerado el padre de la teoría bacteriológica moderna, nosotros empezamos ya a ponerles un rostro a las enfermedades. Entonces, en el caso anterior, ese cuadro estaba inspirado en la peste, que es causada por Yersinia pestis. Bueno, quería también mencionar, para complementar esta introducción, es el cuento de los 6 sabios ciegos, que no sé si son familiares con esta historia o si es que alguna vez se las contaron, pero es bastante interesante porque podemos utilizarla como una metáfora de cómo se están estudiando ahora muchas enfermedades. La historia se trata de que existen 6 sabios que son ciegos y que son como que los jefes de una villa, de un pueblo, y a esta villa llevan un elefante y le dan el elefante a los sabios. La idea es que los sabios puedan identificar qué cosa es a partir de lo que ellos puedan entender con cada una de sus aproximaciones. Entonces, cada sabio se acerca al elefante y le empiezan a sentir. Y como son ciegos, entonces cada uno está limitado a la perspectiva de cada uno. Entonces, por ejemplo, este sabio de aquí le palpa la cola al elefante y dice, oh, el elefante es como una cuerda. Y entonces, por ejemplo, este sabio le palpa la espalda y dice, no, 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 este elefante es como una muralla, es claramente una muralla. O el sabio que palpa la oreja y describe al elefante como si fuera una bandera. O el sabio que palpa los colmillos y dice, no, pues el elefante es claramente una lanza y debería ser utilizado para cuestiones bélicas. O el que palpa la trompa y sugiere que es una cuerda de nuevo. Y bueno, así, ¿no? Ahora, si es que nosotros extrapolamos esta historia a la forma en la que nosotros entendemos a los patógenos, y aquí está, pueden ver en pantalla el bacilo, que es el causante de la enfermedad de anthrax.
Cada sabio ciego representaría un diferente campo de la forma en la que vemos la enfermedad, y cada ciego, cada campo, responde diferentes preguntas. Por ejemplo, la epidemiología, cuando mira la bacteria, trata de responder quiénes están afectados, los jóvenes, los adultos, trata de encontrar patrones demográficos. La ecología trata de responder en qué ambientes está el patógeno, qué determina el lugar donde aparece. La clínica y la salud pública trata de entender cómo prevenir las infecciones humanas, cómo tratar a los pacientes que terminan enfermándose. La microbiología va a tratar de entender cómo directamente atacar al patógeno, ¿no es cierto? ¿Qué antibióticos resiste? ¿Cómo se lo puede realmente destruir? La genética y evolución nos permite entender qué tipos de anthrax hay, ¿no es cierto? Nos permite diferenciar las bacterias en muchos tipos. La inmunología nos permite preguntar cómo podemos mejorar la vacuna que existe. Ahora, si se dan cuenta, todos estos mundos usualmente funcionan independientemente, así como funcionan los ciegos de esta historia. Y lamentablemente, esta falta de interconexión en todas estas disciplinas no nos deja ver el elefante en su globalidad, así como no nos deja entender la historia que cada patógeno trae detrás de sí. En esta presentación les voy a tratar de mostrar cómo la epidemiología y la ecología pueden unirse para responder muchas preguntas. Nada, la ecología de enfermedades infecciosas es un campo emergente que va a tener mucha relevancia conforme pasa el tiempo. Y precisamente por eso quería hacer esta relación. Y esta relación entre los dos conceptos es una idea que lo vi por primera vez en una presentación de Luis Escobar y me parecía muy, muy adecuada. Entonces la quise representar de nuevo aquí. A la izquierda está el concepto de epidemiología, a la derecha está el concepto de ecología, y pues estas definiciones las saqué directamente de Wikipedia, para que sea muy, muy replicable este experimento. Entonces, si es que vemos ambos conceptos más a detalle, podemos ver que ambos básicamente estudian lo mismo, solo que lo están diciendo de diferente manera. La epidemiología es una disciplina científica en el área de la medicina, la ecología es una rama de la biología. La epidemiología estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes. La ecología estudia las relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones es básicamente la distribución, frecuencia y factores determinantes. La epidemiología se encarga de estudiar las enfermedades existentes. La ecología se trata de estudiar los diferentes seres vivos. Las enfermedades existentes, especialmente cuando se habla de enfermedades infecciosas, son básicamente causadas por un ser vivo, ¿no es cierto? Como la ecología. Y pues la epidemiología hace esto en poblaciones humanas definidas y la ecología lo hace entre sí, entre los seres vivos, entre sí con su entorno. Es decir, tanto la epidemiología como la ecología utilizan poblaciones para estudiar. Entonces, si ven, los dos conceptos son súper parecidos. ¿Va? Entonces, más bien debería llamarse ecoepidemiología ahora en estas épocas modernas. Bueno, la epidemiología obviamente trata del estudio de la enfermedad y se la puede aplicar para muchísimas enfermedades, como por ejemplo las no transmisibles, que ahí entra todo lo que es hipertensión, diabetes, problemas inmunológicos, cáncer. Pero y la epidemiología de las enfermedades infecciosas usualmente vincula estos tres elementos. Los hospederos, que es donde usualmente el patógeno vive. Los patógenos, que son son varios patógenos, varios tipos, ¿no? Y ahorita vamos a ver un slide de eso. Y obviamente estos dos personajes se manifiestan en un ambiente en particular. Entonces, estas tres entidades tienen que unirse para que podamos ver enfermedades infecciosas. Y como pueden ver aquí, es todo muy ecológico también, ¿no? Esta idea de relaciones entre tres diferentes mundos. Aquí quería en este slide como presentar a los patógenos, que son uno de los protagonistas de esta presentación, porque hablamos de epidemiología de enfermedades infecciosas, y quería enfatizar en la diferente escala que tienen estos organismos. Entonces pueden ver aquí desde un virus que es relativamente grande, que es el virus del ébola, y compararlo con virus que son muy, muy chiquitos, como por ejemplo este adenovirus. Fíjense que el prión no es tan pequeñito como uno podría esperar. Los priones son estas proteínas mal dobladas que actúan como una entidad que desarma proteínas en el cuerpo.
Y miren, estos bacteriófagos pueden ser muy relativamente grandes o muy chiquitos, pero lo importante es que las bacterias son, comparadas con los virus, son extremadamente grandes. Cada uno de estos virus va a causar una entidad patológica, una enfermedad, como por ejemplo la fiebre hemorrágica del ébola o los priones que causan la enfermedad de desgaste crónico, que es una enfermedad que afecta, bueno, que está sonando mucho acá en Norteamérica porque afecta a los venados y bueno, no hay casos humanos aún de esa enfermedad. Y bueno, la Escherichia coli que causa 1000 tipos de enfermedades, pero la más común es la diarrea del viajero. Entonces, estas relaciones son mucho más importantes en la visión cuando tratamos de ver la enfermedad infecciosa como un proceso global y un proceso ecológico. En esta publicación de Allen en 2017 podemos observar que se trata de estimar cuáles son los hotspots globales para enfermedades zoonóticas emergentes. Entonces podemos ver que el mapa muestra una gran cantidad de posibilidad de enfermedad zoonótica, que en una enfermedad zoonótica son las enfermedades que viven digamos, en los animales y que saltan a los seres humanos, por decirlo así muy general. Y obviamente esto ocurre porque conforme los seres humanos ingresan más a los ecosistemas donde viven los animales salvajes y donde viven las enfermedades o donde viven los patógenos, conforme se altera este ambiente por agricultura, por minería, y la población humana empieza a vivir junto a estos ambientes, las oportunidades de que vectores o patógenos que antes circulaban naturalmente en ese ecosistema salten y empiecen a encontrar nuevos reservorios en nosotros, que a la final somos un mamífero también, y se incrementan. Entonces, los cambios antropológicos que provocan pérdida de diversidad o la presencia de especies invasoras generalmente causan que hayan enfermedades emergentes. Ahora quería presentar, este ejemplo me gusta muchísimo porque comenta cómo la ecología y la epidemiología no conversan entre sí, no desarrollan políticas juntos. Y esto fue publicado en este journal que es muy famoso y es del CDC, del Centro de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos. Es muy famoso porque tiene muchísimos años y la descripción de muchas enfermedades, como por ejemplo los primeros casos del VIH, del SIDA, fue reportado en esta revista. Cuando estuvimos en el pico de la epidemia del Zika, se publicó esta recomendación para la gente de Estados Unidos, en la que se decía que para no contagiarse de Zika, que es transmitida por estos mosquitos, por Aedes aegypti, la gente debería evitar, específicamente la gente de Estados Unidos, ¿no? Porque fue publicado aquí para gente de Estados Unidos, debería evitar elevaciones arriba de los 2000 metros. Entonces, si es que uno hace un mapa en el que transforma a Sudamérica entre lugares que están menos de 2000 metros y lugares más de 2000 metros, pues este es el resultado. Y es súper interesante porque básicamente la recomendación está diciendo quédense en su casa, nunca vayan abajo de Estados Unidos. Y pues eso no tiene sentido. Este corte, ¿no es cierto? Este umbral de más de 2000 metros, menos de 2000 metros es algo que suena si es que no tienes ninguna perspectiva ecológica. Pero si es que recuerdas qué significa la altitud en el contexto de la Tierra, que tiene diferentes latitudes y obviamente es una esfera, ¿no es cierto? Entonces, como es una esfera, la latitud que determina en qué parte de la esfera estás a nivel vertical, va a hacer que la altura tenga otro significado considerando la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos que si es que estás en latitudes muy altas, un umbral de 2000 metros es demasiado alto. Y esta recomendación, pues obviamente como sale de Estados Unidos, está diciendo como que 2000, porque 2000 aquí en Estados Unidos no es tanto. Y es muchísimo, perdón, 2000. Pero en cambio en latitudes más bajas, 2000 no es mucho, es poquito. Entonces, un umbral de este tipo, más 2000, menos 2000, no tiene sentido desde una perspectiva ecológica. Entonces, este ejemplo es muy bonito porque refleja cómo ambos campos deben conversar más. Esta fue la primera parte de la presentación. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, escríbanla en los comentarios y podemos conversarla, discutirla. Y voy a dejar el resto de secciones de la charla en diferentes
partes de este video. Y nada, nos vemos la próxima.